Bienvenidos a un nuevo episodio de Cautivos del Misterio, donde esta vez nos adentraremos en la historia de una madre valiente que desafió a una entidad superior en su búsqueda de venganza. En un enfrentamiento entre lo terrenal y lo sobrenatural, esta mujer se sumergirá en las profundidades de lo desconocido para hacer justicia por aquellos que ama. ¿Qué oscuros secretos se esconden tras esa entidad superior? ¿Qué fuerzas misteriosas guían su camino hacia la venganza? Acompañadnos en un viaje lleno de suspense, intriga y terror, mientras desentrañamos los enigmas que rodean a esta valerosa madre y su enfrentamiento con lo sobrenatural. Preparaos para sumergiros en un relato cargado de emociones y giros inesperados que desafiarán vuestras creencias sobre el mundo que os rodea. Y aprovechamos para deciros que si os gusta el capítulo de hoy, os podéis suscribir a nuestros canales de YouTube y Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y de Twitter que tienen el mismo nombre de Cautivos del Misterio. Dicho esto, ahora sí, empecemos. Nuestro episodio de hoy se titula Amor de Madre. No juguéis a la Ouija, les había advertido la madre a los dos hermanos una y otra vez, pero ellos no hacían caso. En los primeros juegos no pasaron de recibir mensajes sin sentido, pero una noche de lluvia una ánima se manifestó. Quisieron correr afuera, pero sus cuerpos estaban paralizados. Así los encontró mamá al día siguiente. La madre se quedó horrorizada al ver a sus hijos sentados en el suelo, con los ojos abiertos y la boca torcida. Entre ellos había una tabla de madera con letras y números, y un vaso boca abajo. La madre se acercó a ellos y les llamó por sus nombres, pero no obtuvo respuesta. Les tocó las manos y las sintió frías como el hielo. Les tomó el pulso y no lo encontró. La madre se echó a llorar y gritó pidiendo ayuda. Los vecinos acudieron al escuchar sus alaridos y llamaron a la policía y a la ambulancia. Los médicos confirmaron que los niños estaban muertos, pero no pudieron determinar la causa. La policía interrogó a la madre, que les contó lo de la Ouija y les rogó que la creyeran. La policía no le creyó, evidentemente, y la detuvo como sospechosa de asesinato. La madre fue llevada a la comisaría donde la encerraron en una celda. Allí pasó la noche más larga y terrible de su vida. No podía dejar de pensar en sus hijos y en lo que les había pasado. Se culpaba por no haberles impedido de manera más rotunda jugar con la Ouija. Se preguntaba quién era el espíritu que se había comunicado con ellos y qué les había hecho. A la mañana siguiente, la policía le informó que habían encontrado una grabadora en la habitación de los niños, donde habían registrado sus sesiones de Ouija. Le pidieron que escuchara la última grabación, que correspondía a la noche de su muerte. La mujer accedió esperando encontrar alguna pista o explicación. La grabación empezó con las voces de los niños que se oían nerviosas y asustadas. ¿Quién eres?, preguntó el hermano mayor. Soy el que te va a matar, respondió una voz grave y gutural que salía del vaso. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó la hermana. quiero tu alma. Dijo la voz. ¿Pero por qué?, insistió el hermano. Me aburro. ¿Cómo te llamas?, preguntó la chica. Mi nombre es... Dijo la voz y luego se oyó un ruido sordo, como si el vaso se hubiera caído. ¡Mamá!, gritaron los niños al unísono. La grabación terminó con un silencio sepulcral. La madre se quedó petrificada al escuchar el nombre del espíritu. Era el mismo nombre de su marido, que había muerto hacía un año en un accidente de coche. La mujer se dio cuenta de que el ánima que había poseído a sus hijos era el de su esposo, que había regresado de entre los muertos para reclamar lo que le pertenecía. El eco del nombre de su difunto esposo resonó en la sala, dejando a la mujer en un estado de conmoción paralizante. La grabación, que inicialmente había pensado que revelaría respuestas,
solo sirvió para sembrar una semilla de horror en su corazón. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido sobrenatural. La madre fue puesta en libertad inmediatamente y regresó a su casa. Ya de noche, la mujer tomó la decisión de enfrentarse a su marido haciendo ahora ella misma lo que en su momento debió prohibir a sus hijos. La ouija con la que los niños habían realizado la trágica sesión había sido confiscada por las autoridades como prueba, pero la mujer hizo una nueva dispuesta a enfrentarse a su marido en este plano terrenal o en el más allá si era necesario. Era una mujer que lo había perdido todo y ya solo quería y buscaba venganza. Inició la sesión y de pronto sombras se cerraron a su alrededor, mientras ella luchaba con la verdad escalofriante. Aquel espíritu que había poseído a sus propios hijos era, de hecho, el alma de su esposo. Un esposo que había encontrado un camino de regreso desde el más allá para unirse a su familia de una manera que desafiaba las leyes de la vida y de la muerte. El rostro pálido de su esposo se materializó en la penumbra, una mezcla de familiaridad y distorsión espectral. Los ojos que una vez miraron con amor, ahora reflejaban una necesidad insaciable. La mujer, paralizada por el miedo y el asombro, pero con una sola cosa en su mente, perseguir hasta el fin de los tiempos al que fue su marido, sacó de repente un cuchillo de su bolsillo y se lo clavó a ella misma sin pensar en el corazón. El ánima de su esposo murmuró palabras incomprensibles, una mezcla de lamento y exigencia. La mujer se vio atrapada entre el dolor de la pérdida, pero veía que ya no estaba en el plano de los vivos. Ahora podía ver con claridad que la presencia de su esposo difunto no era tal, sino que una entidad oscura había tomado la forma del que un día fue el amor de su vida para engañar a los niños y así hacerse con sus almas. La mujer por fin dejó de mostrar miedo en su rostro y mirando directamente a los ojos vacíos de ese ser le dijo: «No encontrarás jamás reposo ni lugar donde esconderte. Te seguiré hasta las mismísimas entrañas del Averno y te haré lamentar eternamente todo el dolor que me has hecho». Seguidamente, detrás de ella aparecieron las figuras de su marido de verdad y de sus hijos. Todos ellos estaban juntos y asustados. Ella giró sutilmente su rostro hacia ellos, pero sin perder de vista a su malvado enemigo, y les dijo con ternura: «Ya no os molestará nunca más. Sois libres. Ahora iros y descansad». Justo un instante después ella se abalanzó sobre el demonio y ambos cayeron en un pozo de oscuridad eterna mientras las almas del padre y de los niños se desvanecían de ese macabro espacio y hallaban por fin la tan ansiada paz. La grabadora había sido nuevamente testigo de una cicatriz sonora que resonaría en las pesadillas de los investigadores del caso. A partir de esa noche, la casa llevó consigo las sombras de un amor que desafió la muerte y las siniestras consecuencias de la conexión entre el mundo de los vivos y el más allá. Pero por encima de todo, resonó el amor incondicional de una madre hacia sus hijos. No hay poder que pueda superar a ese.